Esta vez quiero hablarte de un tema bien interesante, cuando Jesús está en casa. La narración del Evangelio de Marcos, capítulo 2, también habla de la fama que Jesús tenía y dice que regresó a Capernaum y pareciera ser que la casa a la cual había llegado era la casa de Simón Pedro. Y estando allí, dice la palabra de Dios que pues se juntó mucha gente que ya no cabía en la casa ni en la entrada de la casa. Me encanta leer eso en la Biblia cuando dice que Jesús era tan famoso, ¿verdad? La gente le seguía, dice la palabra de Dios, que por los milagros que hacía, y me imagino el carisma que Jesús tenía también. La gente se aglomeraba al nomás saber que Jesús estaba en cierto lugar. Había lugares donde llegaba que pues la multitud cerraba los caminos y casi nadie podía entrar a las ciudades. Pero en esta ocasión es bien interesante porque la palabra del Señor dice que desde que Jesús estaba en la casa, les comenzó a hablar de las buenas noticias. Cada vez que hablamos de Jesús, no vamos a hablar de algo que nos vaya a dañar, algo que nos haga mal. Inmediatamente, buenas noticias solamente, ¿verdad? Jesús nos habla de cuánto nos ama el Padre. Jesús nos habla de lo maravilloso que es Dios y todas las cosas que quiere hacer con cada uno de nosotros y en favor de cada uno de nosotros. Jesús les estaría hablando, ¿verdad?, de cómo nos ha amado el Padre, que, ¿verdad?, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo me imagino que Jesús les estaba hablando de tantas cosas maravillosas y todo el mundo quería escucharlas. Mas, sin embargo, esa narración dice que había un hombre con cierta necesidad. Dice que estaba discapacitado, no podía caminar. Más bien, nunca había podido caminar. Mas, sin embargo, 4 amigos se pusieron de acuerdo y fueron, lo tomaron, y como no podían ponerlo enfrente de Jesús porque la muchedumbre no les permitía entrar hasta donde Él estaba, entonces la palabra de Dios dice que hicieron un boquete en el techo, un agujero donde lo pudieron bajar y lo pusieron enfrente de Jesús. Y ahí es donde comienza todo, lo maravilloso, ¿verdad? Porque Jesús inmediatamente le dice a este hombre: tus muchos pecados te son perdonados. Y comienza la controversia porque habían religiosos ahí también de aquel tiempo y dijeron: ¿cómo se atreve, ¿verdad?, a decirle que le perdona sus pecados? ¿Acaso Él es Dios? Y claro, había una ley en el Antiguo Testamento que decía que cualquiera que blasfemara en contra de Dios debía de ser muerto, ¿verdad? Entonces, y no era un atrevimiento de Jesús. Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Y Él podía leer los pensamientos que tenían estos religiosos y le dijo: ¿por qué piensan así, de esa manera? ¿No creen ustedes que para mí es más fácil, o hubiera sido más fácil decirle: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, que decirle tus pecados te son perdonados? Pero aprendemos de eso también que una de las primeras cosas que Jesús o Dios quiere hacer con cada uno de nosotros es arreglar nuestras vidas, ¿verdad? En el aspecto espiritual, sanarnos de nuestros pecados, limpiar nuestros pecados. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer. Él dice que vino
a salvar al mundo, no a condenarlo. Y a este hombre le dijo, tus muchos pecados te son perdonados. Pero ya para confrontar a esos religiosos de ese momento, entonces le dijo al hombre, pues para que vean que el Hijo del Hombre no tiene solamente facultad de perdonar pecados, sino también para sanar, a ti te digo, y se volvió al hombre que estaba paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y la palabra de Dios dice que en aquel momento toda la gente que estaba allí comenzó a glorificar a Dios. Hasta dijeron, nunca habíamos visto algo así. Bueno, si tú nunca has visto algo así, yo te invito para que invites a Jesús a tu casa. Cuando invitas a Jesús a tu casa, va a afectar para bien tu vida. Va a afectar a los tuyos para bien. Porque cualquiera va a poder decir, nunca habíamos visto algo así. Viene a mi mente el pasaje cuando aquel hombre chaparrito, también que narra la Biblia, que se llama Zaqueo, bueno, se subió a un árbol y Jesús le dijo, bájate de ahí y date prisa porque es necesario que yo vaya a tu casa. Y aquel hombre lo invitó a Jesús. Otra vez Jesús en casa. Y después de escuchar el mensaje de Jesús, inmediatamente Zaqueo, que era un publicano, un colector de impuestos, que no era muy querido por la población, porque era algo así como lo que le llaman, ¿verdad?, vendepatrias, porque trabajaba para el Imperio Romano. Entonces, este hombre cobraba impuestos a la gente. Al final le dijo, si en algo he defraudado a alguien, pues se lo voy a devolver cuadruplicado. Y claro, él había defraudado a mucha gente, mas sin embargo Jesús ya estaba viendo los cambios que éste había comenzado a tener con el solo hecho de Jesús estar en su casa. Y la expresión de Jesús fue, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Así que una vez más, cuando Jesús está en tu casa o cuando Jesús está en mi casa, se convierte esto en casa de Dios y puerta del cielo, como lo dijo Jacob allá en el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús está en nuestra casa, la salvación llega a ella. Amigo, hermano, te invito a que invites a Jesús a estar en tu casa. Dios te bendiga.